Hola, soy Roberto Bastante. Es de la segunda noche, el tema número 2, hay que prohibir ese libro viejo, como parte de nuestra serie titulada Hay que parar esto. Es verdad, cuando uno revisa la vida de Jesús, uno encuentra que su mensaje fue predominantemente de amor. Sí, es cierto, no era sensiblero ni débil de carácter. Jesús lo tiene demostrado en tantas facetas de su vida, pero lo más importante es que en su corazón él sabía que el amor lo había movido a la Trinidad para que Él se hiciera carne y habitara entre nosotros. Así que siempre el amor estuvo predominando en su misión, pero no por eso Jesús hipotecaba el amor claudicando sus principios, nunca. Jesús siempre defendió sus principios. Y es por eso que cuando encontramos este segundo tema, nosotros quisiéramos que por un instante nos metiéramos en el tiempo, porque vamos a estudiar una de las sectas judías, una de las facciones judías. Había 4 principales facciones judías. Unos eran los saduceos, que vamos a tratar esta noche. Los otros eran los fariseos. Unos terceros que están un poco lejanos, que se aislaban, los esenios. Y los cuartos eran los guerrilleros, los celotes. Eran 4 grupos notables que de alguna manera tienen que ver con el relato bíblico, porque estaban afincados en la palabra de Dios. Pero esta facción judía, los saduceos, era gente de élite, gente aristocrática, gente educada. La mayoría vivía en Jerusalén, la capital. Aún la familia sacerdotal y el sumo sacerdote siempre eran saduceos. Por eso, la presencia saducea en ese escenario que te estoy narrando muestra 3 facetas que nos permiten esta noche entender el mensaje que queremos llevar a ti. Es decir, que el mensaje no es fabuloso, no es engañoso, es absolutamente histórico, verificable y con todo lo que sucedió y que está contado en las páginas de la Biblia. La Biblia no es un libro de historia, pero todos los sucesos históricos que relatan son verdaderos. La Biblia no es un libro de geografía, pero todos los lugares que señala son reales del globo terráqueo. Y así podríamos ir en muchas disciplinas humanas. La Biblia no pretende ser un libro para ver la parte exterior del hombre, sino la parte interior del hombre. Podemos decir que la Biblia fue dada por Dios a un mundo caído, a un hombre caído que necesitaba ser restaurado. Por eso la presencia saducea, como decíamos, muestra 3 facetas que son importantes de entender. La primera, por supuesto, su teología, la teología saducea. Marcos, en el capítulo 12, enfatiza la intención con la cual estos saduceos se acercan a Jesús, pareciera inocentemente, a hacer una pregunta. Y estaba esa teología, podemos decir, influenciada por su opción política, por la forma como veían las cosas. Ellos eran conservadores en su forma de pensar, social, pero en otro sentido eran liberales en cuanto a las cosas sobrenaturales, como vamos a ver. En lo político, ellos colaboraban con el invasor romano. Y entonces ellos no querían perder ese favor de Roma que los mantenía en un poder expectante dentro de Israel. Por eso es importante este detalle que estamos introduciendo para que nosotros podamos entender el Evangelio.
Marcos en el capítulo 12, los versos 18 y 19, cuenta: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Mira, allí está la intención de Marcos, diciendo, mira, esto fue el diálogo tramposo que los saduceos trajeron, porque ellos traían su teología detrás de la pregunta. La teología saducea niega todo lo que sea sobrenatural. Para ellos no existen ángeles, no existen espíritus, no existe vida después de esta vida terrenal. ¿Por qué? Porque no hay resurrección. Por eso Marcos pone ese énfasis en preparar esta pregunta y esta conversación que sostienen los saduceos con Jesús. En su teología, ellos respetaban el Pentateuco. El Pentateuco le llaman los teólogos a los 5 primeros libros de la Biblia. Y bueno, esos escritos por Moisés y el propio Moisés eran respetados por los saduceos. Pero en el ámbito natural, por favor capta esto, en el ámbito natural. Y para ellos el Pentateuco era lo central y nada más. Por eso si tú notas el saludo es con este encabezamiento, maestro, maestro, así como Moisés que también buscaba maestros, solamente para aquí, para abajo. Su propósito teológico era ordenar la vida natural, porque ellos entendían solamente el mundo natural, desdeñaban, se burlaban de los demás, pensando de que había algo así como una eternidad, ¿no? Y cuando uno piensa en eso, uno dice, de verdad que ellos no estaban lejos del pensamiento actual, del pensamiento de hoy. John Stott, un teólogo inglés, en su libro Controversias, dice, aún la religión tenía ese corte materialista. Ellos, los saduceos, definían la religión como un fenómeno natural, de origen fisiológico, o sea, de funcionamiento del cuerpo, o psicológico, de la mente. Y dicen, ese fenómeno natural que se llama religión no prueba que Dios existe. Muchas veces podríamos argumentar que es un desbalance en su sistema glandular y en sus emociones del creyente o del seguidor. Su proclama por eso sería, vamos, como se dice hoy, vamos, hay que descartar ahora ese viejo libro, hay que descartar ahora esa idea anticuada de que hay un Dios activo a lo largo de la historia y que actúa en el presente. No es un Dios inmanente, sino un Dios presente allí en medio de su creación. Por supuesto que esa teología saducea, que solamente piensa en lo natural, tiene su expresión popular. Hay algo así como una teología popular, y por eso se acuñan tantas frases que tú escuchas en boca de la gente. No. Dios no existe, el hombre creó a Dios. Y si Dios existe, pues Dios creó las cosas y después se sentó en su trono y está viendo otras cosas, pero no interviene en la historia humana. Por eso la mayoría de estos teólogos populares va a decir, la muerte es el fin del cuerpo y el fin del alma. El alma no es eterna. Entonces, este es el meollo de la teología saducea y también es el meollo de la teología popular. A veces uno piensa, ¿cómo es posible que haya personas que se declaran cristianas, pero tú le preguntas, ¿y te estás preparando para la vida eterna? Y te van a contestar, no, ¿qué vida eterna? No, aquí está la vida. La vida es una y hay que gozarla. No hay más allá. Aquí está el cielo, acá está el infierno. ¿No has escuchado eso con continuidad? Porque la gente piensa así en su teología popular. ¿Cuál era lo central aquí de esta teología popular y de los saduceos en un sentido? En este tiempo también,
desvirtuar lo que dijimos al principio, la enseñanza del amor, que decimos predominaba en el mensaje de Jesús, lo quiero recalcar. Por eso hoy en día existen iglesias de todo tipo, donde el amor es predicado como que Jesús acepta todas las condiciones independientes del estatus moral. No. El asunto es que la gente se ame, y si se ama, todo vale, porque el amor, verdad, sirve para esta vida. Y eso es trágico cuando se trata de sectas. Por ejemplo, yo me acuerdo, hace unos 30 o 40 años, por las calles de Lima, había una secta que se llamaba los niños de Dios o los hijos de Dios. Y eran gente de aspecto extranjero que venían a predicar del amor. Todo era para ellos el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. Pero si tú te adentrabas en sus costumbres, ellos eran comunitarios, es decir, vivían grupos de hombres y mujeres e intercambiaban parejas porque eso era el amor para ellos. ¿Te das cuenta? Entonces el amor está desvirtuado en ese tipo de iglesias porque Jesús es Dios hecho hombre y como Dios es santo, 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 y su amor también lo es. Por eso, cuando hablamos de teología, cuando hablamos de conocimiento de Dios, vale hacernos una pregunta. ¿Tengo confusión en mi teología? Si yo digo que soy cristiano porque mis padres me bautizaron, pero no practico ningún tipo de costumbre religiosa, vivo en esa confusión de que todo termina aquí abajo, soy naturalista por experiencia, pero no tengo una conciencia de sobrenaturalidad, de que hay algo después de la muerte. ¿Tú piensas así? Bueno, esa era la primera faceta de los saduceos. Veamos la segunda faceta en este Marcos capítulo 12, la tentación. Ya no la teología, sino la tentación saducea. Si leemos los versículos 20 a 23, tú podrás leer cómo tientan ellos a Jesús, siempre pensando en que la trampa viene con la resurrección. Le decía, mira, queremos ponerte un caso. Un hombre se casa y se muere sin hijos. Entonces, hay un mandato que dice, cuando eso sucede, que su hermano tome a la viuda y se case con la viuda y levante descendencia para su hermano muerto sin dejar descendencia. Eso se llamaba levirato. Entonces, bueno, el caso que tenemos aquí es de una mujer que se casó con el mayor de 7 hermanos y el hermano mayor murió sin tener hijos. Entonces el segundo se casó con ella y también murió sin tener hijos. Y así sucesivamente los 7 la tuvieron por mujer y murieron sin hijos. Y por último la mujer murió. Entonces la pregunta desdeñosa de ellos, en la resurrección pues, ¿de quién será mujer? ¿De cuál de los hermanos será mujer? Porque todos la tuvieron por mujer aquí en la tierra. Veremos cómo les contestó después el Señor. Pero quiero decir algo, porque el mandato del levirato fue un caso excepcional. En Deuteronomio, el 5.º libro del Pentateuco, el 5.º libro de la Biblia, capítulo 25, lo puedes ver en casa, allí están los detalles de lo que era el levirato. Lo que ellos estaban ocultando es que era esto en primer lugar, un caso excepcional. ¿Qué buscaba el levirato? Buscaba equilibrio social y cuidar la herencia familiar. Ellos querían que cada tribu conservara su herencia. No importa que hubiera malos administradores o malas decisiones en su vida, cada 50 años todas las propiedades volvían a sus dueños originales. ¿Te das cuenta? Dios se cuidaba por tener una economía equilibrada, para que no se creara eso de que unos destacan en los negocios y
esclavizan económicamente a los que no tienen nada y los explotan. Por eso los saduceos inventaron ese caso. En el verso 22 le dicen a Jesús, y así los 7 no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Era un cuento. ¿Tenía algún objetivo? Sí, claro que sí. Ridiculizar la doctrina de la resurrección. Porque te imaginas los problemas que podían haber en el supuesto cielo si 7 hermanos se pelearan por la mujer. Y cosas parecidas de ese tipo, solamente por el hecho de creer en la resurrección. Bueno, eso nos lleva a la tercera y última faceta de esta meditación. No solamente verificar cómo era la teología saducea, ni cómo era la tentación saducea que le traen al Señor, sino, en tercer lugar, dónde tropezaron los saduceos. ¿Por qué? Porque la respuesta de Jesús es clara y es contundente. Mira los versos 23 y 24, déjame leértelos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Fíjate con cuidado la respuesta de Jesús. Jesús está respondiendo de 2 maneras. Está hablando de ignorancia a 2 cosas, a 2 conceptos. Primero, ustedes ignoran las Escrituras. O sea, ignoran la palabra de Dios. El levirato que ustedes están poniendo acá era excepcional. Y no solamente era excepcional, no solamente era por un tiempo, sino que podía renunciarse. Quiere decir que no era obligación del hermano segundo o del tercero tomar a la viuda. Podía renunciar tranquilamente, y Deuteronomio 25 lo enseña. Entonces, el Señor dice, ustedes discuten de lo que no saben. No han leído la Biblia y discuten de Biblia. No han leído la Biblia y hacen decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, ni siquiera literalmente. Entonces, si ellos quisieron ridiculizar a Jesús y su doctrina, ellos salieron ridiculizados. Como dice el dicho popular, fueron por lana y salieron trasquilados. ¿Te das cuenta? Queriendo ridiculizar la palabra, la Escritura, los ridiculizó a ellos. Fíjate, cuando no había hermanos que pudieran reemplazar al que se murió sin hijos, el pariente más cercano debería cumplir el levirato. Bueno, acá hay una historia contada en un libro pequeñito del Antiguo Testamento que se llama Ruth. Ruth es una mujer que no era israelita, ella era de la tribu moabita. Y Ruth conoció a un judío que había salido del país porque en Israel había hambre en ese entonces. Déjame que te lo cuente en dos palabras. Quien salió fue la suegra con su marido. Esa suegra tuvo 2 hijos. Entonces se quedó viuda. Y después sus 2 nueras quedaron viudas. Por fin se vieron las 2 mujeres, la suegra y la nuera, Noemí y Ruth. Entonces dijeron, volvamos a nuestra tierra, porque aquí no vamos a morir de hambre. Recuerda, Ruth era extranjera, moabita, pero ella confiaba en su suegra, porque seguramente ella le daba un testimonio de vida. Y le dijo, yo voy contigo, porque la otra nuera volvió a la casa de su familia. Pero Ruth le dijo, vamos allá, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Qué linda afirmación de Ruth. Y fueron allí. Pero por supuesto no tenían recursos de ninguna clase. Y llegaron a un campo que estaban cosechando. El dueño de ese campo se llamaba Boz y era un familiar de el marido de Noemí.
o sea, hubiera sido familiar también de Ruth. Ruth en este momento era como la que tenía derecho derecho al levirato, y Boaz entiende que podía pedir el levirato y casarse con Ruth. Pero se da cuenta que hay otro familiar más cercano. Y entonces él hace una reunión, Boaz organiza una reunión y dice, bueno, ha llegado nuestra familiar Ruth, y dice la ley que el que siga en la lista debe tomarla por mujer para levantar, como decía, una descendencia al que murió. Y entonces él dijo, ya, yo lo hago. Pero entonces vos le dijo, bueno, está bien, si tú lo quieres hacer, hazlo tú, pero en ese mismo momento tienes que arreglar todas las cuentas, pasivo y activo. O sea, si hay pasivos, si hay deudas, cuando él se da cuenta que su economía puede estar en peligro, dice, no, yo no puedo redimir para mí, dice, es Ruth 4:6, yo no puedo redimir para mí, redime tú, le dice. Entonces vos dices, está bien, yo redimo. Y vos se casa con Ruth. ¿Por qué cuento entonces esta historia? No es una historia de telenovela, ¿sabes? Es una historia de hondo significado. Cuando uno tiene que meditar a dónde te conduce Dios en tu día a día. ¿Por qué digo esto? Porque este Boaz llegó a ser bisabuelo del rey David. Y el rey David fue el ancestro de Jesucristo. O sea que Dios a ese judío le estaba dando la oportunidad de pertenecer a la línea genealógica del Mesías de Dios. ¿Te imaginas? Tremendo acontecimiento para una persona que es NN en la historia. ¿Te das cuenta? Vos aparece en la Biblia. Vos aparece como un ancestro de Jesucristo en la genealogía de Jesús. Tremendo privilegio histórico y espiritual. Jesús le estaba diciendo a los saduceos, ustedes se equivocan porque no conocen la palabra de Dios. Ustedes creen que seguramente cuando uno se casa, uno va a vivir en el cielo otra vez el matrimonio. En el cielo no hay matrimonio, dijo Jesucristo. En el cielo los salvados serán como los ángeles de Dios, porque tienen otra cosmovisión de vida. No necesitan del matrimonio. El matrimonio es temporal, para aquí, para la tierra. Ustedes están poniendo una norma, un estilo de vida en la tierra, lo quieren llevar al reino celestial, y eso no puede ser posible. Hay ignorancia de ustedes en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo pueden poner un ejemplo de ese tipo? ¿Te das cuenta? Pero no solamente eso, le dice Jesús, también ignoran el poder de Dios. Si uno lee Marcos, los capítulos 25 al 27, uno se da cuenta por qué la palabra de Dios es tan tremenda, ¿no? Cuando uno lee Marcos, los versículos 25 al 27, dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Mira cómo menciona el libro de Moisés, porque él sabía que los saduceos respetaban a Moisés. ¿No han leído en el libro de Moisés cómo les habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Te das cuenta? Esa es la respuesta contundente del Señor. ¿Qué cosa está diciendo? Bueno, ustedes dicen que creen en Moisés. Sí. Bueno, Moisés tuvo una experiencia en el monte de Dios, en el monte de Horeb. Él estaba en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro. Y estaba allí cuando ve una zarza ardiendo a una distancia.
Y claro, la zarza es un arbolito tan pequeñito, no tiene casi ni hojas. Entonces, si se enciende esa maderita que tiene la zarza, en un instante se consume. Pero esta zarza ardía y no se consumía. Y él, como tenía ya muchos años en el desierto, sabía que algo raro, extraño estaba pasando allí. Entonces se acerca, quiero ver por qué no se quema esa zarza. ¿Sabes una cosa? Cuando se acerca Moisés a ver de cerca por qué no se quema, escucha la voz de Dios mismo, que le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tu pie, estás pisando tierra santa. Y Moisés no capta. Escúchame bien, porque esto es importante, porque te puede ocurrir en este preciso momento de estar aquí abajo y no darte cuenta que puedes estar entrando en una esfera sobrenatural, porque Jesús está aquí y está cerca de ti y quiere entablar una relación contigo, una relación que no termine ni siquiera en la eternidad, porque Él será el Dios en toda la eternidad. ¿Te das cuenta? Moisés no capta que está entrando en otra esfera. Ese yo soy significa no, el Dios que no tiene tiempo. Y eso es el yo soy, el Dios de la gloria, ¿no? El Dios de la gloria es Dios de vivos, no solamente de Abraham, no solamente de Isaac, no solamente de Jacob, es el Dios eterno. ¿Sabes una cosa? Aún los cristianos que en el primer siglo entregaron sus vidas en los campos, en los coliseos, porque los perseguidores los mataban, y los cristianos de aquel primer siglo levantaron con su sangre porque tenían conciencia de este encuentro entre lo natural con lo sobrenatural. Sabían lo que sucede cuando Cristo entra en el corazón de una persona. No en su mente, no para decir yo creo en Jesús, ¿me entiendes? No, es Jesús que toca la puerta del corazón humano y le dice al ser que está cansado de vivir de fracaso en fracaso, le dice: estoy aquí, he venido a buscarte, he venido a salvarte, he venido a perdonarte, he venido a pacificarte, he venido a traer esperanza en tu corazón para que dejes de vivir en incertidumbre de aquí hasta que los siglos de los siglos vengan. Después de 16 siglos de cristianismo, los reformadores enfatizaron una frase: Coram Deo. ¿Y qué significa Coram Deo? Coram Deo significa el rostro de Dios. Para que la gente, los cristianos, tuvieran en cuenta que viven en la presencia de Dios. Y yo quiero decir, tu amigo, amiga, que estás en cualquier lugar del mundo en este momento, quiero decirte, lo mismo está ocurriendo en ese lugar donde tú estás en ese momento. Seas aquí en Lima, Perú, o en provincias de nuestro país, perseguido por el coronavirus, con temor a la muerte. Los que son cristianos hace rato que perdieron el temor a la muerte, porque Jesús los libertó de ese temor, ¿te das cuenta? Y eso va a ser Jesús si tú le abres la puerta de tu corazón hoy día. Si tú le dices así: Señor, te abro mi corazón, entra, pacifícame, Señor. Ya no quiero tener una teología mezclada de espiritualidad con materialismo, Señor. Quiero conocerte a ti, quiero andar contigo, quiero vivir contigo toda la vida eterna. Te pregunto, ¿tú quieres vivir eso? Moisés estaba diciendo a esos saduceos: ustedes tienen una lectura errónea de la Biblia. Por eso hay tantos que dicen: ¿qué haces con este libro viejo? ¿Qué haces con este libro viejo? Este libro viejo bótalo, no sirve para nada. ¿Te das cuenta? ¿Por qué hierran así?
porque no conocen el poder de Dios, el poder de cambio, el poder de transformación, el poder de convertir una persona hundida en el fracaso en una persona triunfante. ¿Me entiendes? En una nueva vida que no termina. ¿Tú quieres vivir así? Haz un acto de mirar para adentro, como yo siempre digo, de la piel para adentro. Y tú verás que la eternidad de Jesús quiere entrar en tu temporalidad y darte vida eterna. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias en esta noche. Es maravilloso saber, Señor, que tú has venido para quedarte en el corazón humano. Es maravilloso, Señor, saber que tú dijiste, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Has venido por mí, Señor. Yo nunca había escuchado el Evangelio en esos términos, Señor, y hoy sí me doy cuenta, Señor, que el verdadero amor viene de tu corazón. El verdadero amor va a cambiar mi vida tal como está, llena de tristezas, de fracasos, de recuerdos tortuosos, de cosas que me avergüenzan de solo pensarlas y recordarlas. Señor, tú quieres liberarme de todos esos pasados tan tristes y traer la plenitud, la luz de la nueva vida y tu presencia gobernándome cada día en este peligroso mundo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí y sabemos que quieres mi corazón y yo te lo quiero dar en esta mañana. Gracias, Señor Jesús. No importan los usos horarios, quizás estés de tarde, quizás estés de noche. El Señor está contigo, tocando la puerta de tu corazón. Ábrele y Él viene con vida eterna, de verdad. Gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga de todo corazón. Nos vemos mañana.